Buenas noches. En marzo de 2003, Estados Unidos invadió Irak. Ustedes ya saben cómo acabó aquello. De hecho, la mayoría de nosotros se lo imaginaba antes de que empezase. Lo que sorprende es que nuestros gobernantes no tuvieran la capacidad para anticiparlo, que se creyeran sus propias mentiras. Y como Estados Unidos era entonces un país aterrorizado por los ataques del 11S, no podíamos esperar que sus medios de comunicación vieran esa invasión como la vimos nosotros. Por eso me pareció importante estar allí, para contarla en primera persona, en lugar de verla a través de la CNN como un espectáculo de luces de colores en la noche de Bagdad. Pero los periodistas no vamos a la guerra con quien queremos, sino con quien podemos. Y estos compañeros de viaje que me busqué para ir a Irak, para contar esa invasión, no tenían mucho que ver conmigo, así que fue una experiencia muy solitaria, en la que además perdí a 3 amigos en 3 días consecutivos, uno detrás de otro. El primero fue David Bloom, corresponsal de NBC, el 6 de abril. Al día siguiente fue Julio Anguita Parrado, el 7 de abril. Y al día siguiente, el 8 de abril, fue José Couso. Después de eso, uno se queda como si se le hubiera ido la vida. Así que cuando volví a España, después de 5 semanas atravesando el desierto, me sentí como si volviera de la guerra, que les voy a contar. Pero antes de que tuviera la oportunidad de pensar y reflexionar sobre lo que había pasado y si había valido la pena tantas tribulaciones, me encontré con ustedes, con la voz de la calle, que me veían pasar y después de aquello de «Oye, te he visto en la tele», me decían «Gracias por informarnos». Me lo dijeron tantas veces y siempre me conmovía, porque no estaba acostumbrada a que nadie me diera las gracias por eso. Los periodistas somos lobos solitarios, pequeños Quijotes que vamos por el mundo intentando cambiarlo, pero conscientes de que luchamos contra molinos de viento y sin esperar que realmente lograr lo que nos proponemos. Nos da la sensación de que nadie nos escucha, salvo que hagamos algo mal. Si escribimos algo mal, todo el mundo se acuerda de ello. Por eso, en esta ocasión fue distinto y durante muchos años me he planteado qué es lo que pasó en Irak en 2003, para que ustedes me leyeran, me escuchasen y hasta me dieran las gracias. Porque yo la vida me la he jugado otras veces y les aseguro que normalmente no me da las gracias ni mi jefe. Y después de mucho pensarlo, he llegado a la conclusión de que no es algo que hiciera yo, es algo que hicieron ustedes. Porque por primera vez se informaron, se forjaron una opinión y le llevaron la contraria a quienes tomaron la decisión por nosotros. El no a la guerra sacó a la calle a millones de personas, sin importar de qué partido político fueran. Hubo manifestaciones, conciertos, sentadas. Se implicaron hasta los actores. Y se implicaron tanto que al final resultó que esa ya no era mi guerra, era la guerra de todos. Y entonces ocurrió lo improbable. Y es que si bien no pudimos parar esa guerra porque no era una guerra de España y ni siquiera de Europa, sí conseguimos que sacar las tropas españolas de Irak estuviera en el centro de la siguiente campaña electoral. Y el gobierno que ganó esas elecciones, de las primeras cosas que hizo fue sacar las tropas españolas de Irak, porque no se le puede llevar la contraria a 9 millones de personas que salieron a la calle. Y eso es lo que quiero contarles esta noche, que el periodismo no es cosa solo de los periodistas, es cosa de todos. Que se puede cambiar la realidad política y social de un país si nos implicamos, si nos informamos, si remamos todos en la misma dirección y, sobre todo, si dejamos de ser actores pasivos para convertirnos en consumidores responsables de esa información. Mientras estamos hablando, están pasando muchas cosas en el mundo. Pero yo entiendo que cada vez es más difícil prestarles atención porque vivimos en una sociedad que está pensada para distraernos, en la que las videoconsolas son las nuevas babysitters para entretener a los niños cuando no tenemos tiempo de prestarles atención, y nuestros móviles, los que nos distraen hasta en la cola del supermercado,
No vaya a ser que utilicemos ese tiempo para pensar. Y para mí, vivir en Estados Unidos es como tener una bola de cristal en la que veo lo que va a pasar en España dentro de 5 años y cada vez menos. Me acuerdo cuando se prohibió fumar en los restaurantes en Estados Unidos, y aquí decían que esto es una americanada, aquí en España nunca se le va a quitar el cigarrito a la gente con el café después de comer. O cuando llegué la primera vez con un iPhone y me dijeron, esto en España no se vende, aquí la gente no se gasta ese dinero en un móvil. Y miren, lo que veo ahora es que en Estados Unidos más de la mitad de la población recibe las noticias a través de ese móvil que no nos íbamos a comprar. Pero cada vez le dedican menos atención. ¿Cuánto tiempo creen que pasa la gente en una página de noticias? ¿Media hora, un cuarto de hora, 10 minutos? Ni un minuto. En 15 segundos ya hemos pasado a la siguiente noticia. 15 segundos. Y generalmente hemos pasado a otra cosa que nos pique la curiosidad, del tipo 10 cosas que no le contaría jamás su mujer. O 5 maneras de ahorrar en la declaración de Hacienda. ¿Por qué creen que ahora todas las páginas de noticias tienen titulares de ese tipo? Porque siempre picamos, porque son las cosas que más se leen, pero también las menos trascendentales. Es lo que les digo de que hay que ser consumidores responsables, porque ahora nuestra conducta tiene consecuencias inmediatas. Todo se está analizando. Mientras hablamos, sin embargo, una docena de países está bombardeando Yemen. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Saben qué pasa en Yemen? Probablemente no, porque se da muy poco sobre Yemen en los periódicos. Al menos hasta que haya los 21 millones de personas que ya están en urgente necesidad de ayuda humanitaria cuando lleguen a las puertas de Europa, entonces sí querremos saber sobre Yemen y hablaremos de Yemen. O se lo pongo más fácil, el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre Estados Unidos y España y la Unión Europea, ¿cómo creen que le va a afectar a sus puestos de trabajo? Pues tampoco sabrán nada de esto, porque yo no lo leo en los periódicos. ¿Y creen que esto es culpa de los periódicos? Pues en parte sí, en parte no. En parte sí, porque ellos son los que lo publican, y en parte no, porque al final son empresas que lo que quieren es hacer negocio. Quieren vender periódicos, sobre todo en tiempos de crisis, en los que la circulación de los periódicos ha caído un 50% en la última década. Ellos van a darles lo que ustedes quieran leer. Yo les aseguro que si mañana a mi director le llegan 10 cartas o 5 cartas preguntando por qué no damos más información sobre Yemen, estoy segura de que viene mañana a la redacción y nos dice, oye, vamos a publicar cosas sobre Yemen. Y les aseguro que por mucho que yo supiera que era importante estar en Irak para contar esa guerra en primera persona, si ustedes no hubieran tenido intención de leer esas noticias, a mí no me hubieran mandado nunca a Irak. Y esto es también lo que quiero contarles, que ustedes son los que mandan, que los periódicos publican lo que ustedes quieran leer. El poder es de ustedes, no nuestro. Nuestra misión es hacer interesante lo importante para que se les quede grabado en el corazón. Atragantarles el café por las mañanas para que durante todo el día le den alguna vuelta a esto que es lo que realmente importa. Pero no todo se puede simplificar en 10 claves para leer en 15 segundos. Ni todo el mundo tiene tan clara la función de servicio público que debe dar el periodismo. Pero como esto es un tema muy importante para la sociedad, tenemos que implicarnos todos y hacerles saber a los periódicos lo que queremos y demandar una información responsable. Pero todos estaremos de acuerdo que es importante tener esa información independiente. Sin embargo, solo el 10% de la gente que navega leyendo noticias por Internet está dispuesto a pagar por ello. Esto nos pone a los periódicos en una situación muy difícil, a los periodistas, que son los que nos pagan. De vez en cuando, los periodistas conseguimos utilizar esos 15 segundos de atención que nos dan ustedes
para disparar directos a la conciencia de la gente. Y cuando lo conseguimos, ustedes le dan la vuelta a la realidad. Es lo que pasó durante el terremoto de Haití en 2010, en lo que la comunidad internacional batió todos los récords de donaciones de fondos a Haití. Y se propuso que hubiera un antes y un después en el país más pobre de Occidente. Es lo que pasó también en septiembre pasado en Turquía, cuando apareció el cadáver de Aylan Kurdi, un niño sirio, tirado en una playa. Y es que entonces, por primera vez, Europa empezó a plantearse qué se hacía con los refugiados sirios, pero no porque nuestros gobernantes estuvieran impactados, sino porque ustedes estaban impactados, porque ustedes en la calle hablaban de esto y decían: esto no se puede consentir, estas criaturas hay que hacer algo con ellas. Y así es como consiguieron lo que no habíamos conseguido los periodistas en 5 años, contando cuántos niños mueren en Siria. La mitad de las 12 millones de personas que han huido de sus casas son niños. Pero no es hasta que ustedes dicen basta, cuando consiguen que alguien, incluso como Angela Merkel, cambie de opinión. Aunque luego se arrepienta, y otros muchos se han arrepentido. Pero también está en nosotros dejar claro que porque en París apareciera un terrorista con pasaporte sirio, eso no cambia la realidad de los 4 millones de personas que están huyendo de esa guerra. Aylan también influyó en unas elecciones. Su padre se había gastado 4.000 euros en pagar a un desalmado para que les cruzase de Turquía a Grecia, porque su tía, que es residente legal en Canadá, no había conseguido que le dieran asilo político. Y cuando esto pasó, los canadienses estuvieron impactados y conmocionados. Y un candidato electoral que había prometido restablecer la condición humanitaria de Canadá, 3 meses después, ganó las elecciones en un vuelco inesperado. Al final, es lo que les digo, ustedes mandan. Entiendo que todo esto que les cuento no es consecuencia única, todo está relacionado. Pero siempre tienen en común algo importante, que es lo que decía la Madre Teresa. Si miro a la masa, no hago nada. Si miro a una sola persona, sí actúo. Porque cuando vemos tanto dolor, cuando vemos una causa más grande que nosotros mismos, cuando tenemos la sensación de que no podemos hacer nada para cambiar esto, nuestra mente tiende a ignorarlo y a deshacerse de ese problema que no puede cambiar, pero sí que podemos cambiarlo. Todo esto que les he contado es prueba de ello. Nosotros, los periodistas, con nuestra pluma y nuestra libreta, y ustedes, como consumidores de esa información y como ciudadanos en las calles. Yo les propongo un plan de acción para seguir cambiando la realidad, que ya lo han hecho otras veces. Lo primero, lean, infórmense. Lo segundo, apoyen las informaciones que de verdad les interesen, que consideren buenas. Lo tercero, coméntenlas. Comenten no solo las que les parecen mal, sino las que les parecen buenas, para no dejarnos en manos de los troles de Internet, sino para crear un diálogo inteligente. Compártanlas en Facebook, en Twitter y en la calle, porque todavía el 65% de la gente dice recibir las noticias del boca a boca. Así que es importante que lo hablen desde un punto de vista informado, que era la primera condición, informarse, para no crear rumores tampoco. Reclamen a los directores de medios qué es lo que quieren oír. Ustedes son los consumidores, ustedes son los que mandan. El que paga manda. Y por eso también pongan el bolsillo donde pongan la boca, o al menos donde pongan el corazón. Porque nada es gratis. En los medios de comunicación siempre hay alguien que paga por esa información. Se acordarán de unas cuantas empresas que siempre ven en todos los periódicos anunciadas y que nunca verán sus asuntos criticados
en estos periódicos, porque ellos son los que gastan más en publicidad. Por eso, en Estados Unidos, la tendencia es la de crear una serie de medios de comunicación que se deban exclusivamente a su audiencia, en la que sea la audiencia la que los financia, para que ese medio pueda hacer investigación y servir de conciencia social. Y la gente pueda convertirse en pequeños accionistas de esos medios, aprendiendo de los bancos, que ahora son los más publicitados y los que dominan esa información. Pero lo más importante de todo es cómo se sienten ustedes cuando consiguen cambiar la realidad. Es lo mismo, díganme, sentir que no hay nada que hacer, que esto es lo que nos ha tocado, a ser autores de ese cambio. Cuando nos sentimos autores de ese cambio es cuando nos sentimos con fuerza para seguir cambiando la realidad y crear el país en el que queremos vivir y no uno del que avergonzarnos. Por eso, cuando volví de Irak, por primera vez sentí que había hecho bien mi trabajo. Sentí que las muertes de David, de Julio y de Kouso no habían sido en vano. Por eso esta noche les digo gracias a ustedes por informarse y por seguir reclamando que informemos de lo que de verdad importa.